Muy bien, muy bien, pues bienvenidos nuevamente a Un Café con el Pastor. Eh, la semana pasada iniciamos una nueva serie que le hemos llamado Los grandes héroes de la fe. ¿Alguien me puede decir en dónde podemos localizar en la Biblia el desfile de los grandes héroes de la fe? Romanos 11. Hebreos Hebreos 11. 11. Hebreos 11. Hebreos 11. ¿Quién dijo Romanos para que le demos tarjeta? Elvia. A ver, tarjeta Que azul. viera otra Roja, vez si roja. No sabían. tengo ninguna amarilla, no tengo amarilla, entonces Me va azul. a molestar. Hebreos 11, por ahí va. Ok, Yo quiero esa tarjeta. Hebreos 11, ok. Ahí está en Hebreos 11 el hit parade de los grandes héroes de la fe. Hoy vamos a ver otro héroe de la fe, es Enoc. Así es que vamos a iniciar. Como siempre, yo leo la primera lectura, luego ustedes me van ayudando en las demás lecturas, ¿ok? Génesis 5:21. Está aquí tardándose en mi computadorcita. Anda demonios mi computadorcita. Se parece a Jime, que anda demonios. Ok, entonces, lo voy a leer acá. No lo van a poder ustedes ver. Génesis 5:21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Wow. Padre, muchas gracias por esta palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra hoy pueda ser revelada en el corazón de cada persona, que todos los secretos, los misterios que tienes encerrados aquí puedan ser revelados a tus hijos, no solamente en sus mentes, sino en su espíritu, Señor, que genere profundos cambios en la vida de cada persona, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Como ustedes saben, ya saben ustedes la dinámica. Todos pueden participar, pueden levantar su manita virtual para que se les dé el uso de la palabra, ya sea un comentario o alguna pregunta que ustedes deseen hacer. Ok, en la conferencia de el jueves pasado, igualmente en el Café con el Pastor, dimos inicio, les decía, a esta nueva serie de grandes héroes de la fe. El Espíritu de Dios nos reveló que a través de la fe nosotros podemos tener una actitud de excelencia en todo lo que hagamos y que esta actitud de excelencia agrada a Dios. A Dios no le agrada la mediocridad, sino la excelencia. Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín debido a su fe. Abel, ¿se acuerdan ustedes? Hizo todo un proceso de selección para darle a Dios lo mejor de lo mejor en su ofrenda, en tanto que Caín pues solamente cumplió con el requisito y pudimos apreciar que Abel agradó a Dios por la fe y entonces nos dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios.
La excelencia, vimos de la semana pasada, es una consecuencia no del estado de ánimo de una persona, no de el grado de educación que haya logrado tener, sino es una consecuencia de lo que tiene adentro, de su interior, de la fe que tenga en Dios. Encontramos la semana pasada que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, porque de Él tendremos nuestra recompensa. Y en este día hablaremos de este otro gran héroe de la fe que es Enoc. El Espíritu Santo inspiró a Moisés para escribir toda esta historia, los cuales, tanto Abel como Enoc, son un ejemplo, una inspiración que nosotros necesitamos para vivir con fe. Así es que hoy vamos a hablar de este gran hombre que no vio muerte, un hombre excepcional, sino que Dios lo llevó con él, dice aquí la palabra. Hablaremos de este hombre Enoc. Así es que según podemos leer de este inicio de las Escrituras, lo voy a volver a leer para que todos lo reflexionen, ¿ok? Todos lo tengan muy en la mente. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Así es que, según lo que podemos leer, el nacimiento de Matusalén significó un cambio. Hubo un cambio total en la vida de Enoc, en la forma de vida de Enoc. La vida de Enoc yo creo que se puede dividir en dos partes. La primera son 65 años. Yo creo que siendo una persona igual que el resto de la sociedad en donde él vivía, pero la segunda parte de la vida de Enoc, un periodo de 300 años, nos dice la palabra que a partir de ese momento empezó a caminar con Dios. Así es que creo que el parteaguas, ahí se da, es el nacimiento de su hijo Matusalén. Es el parteaguas. Matusalén, para que todos lo sepan, significa hombre de Dios. Hombre de Dios es lo que significa Matusalén. Así es que podemos comprender que el nacimiento de Matusalén, él lo dedicó a Dios. Enoc dedicó a Dios a este hijo. Así que desde ese momento, cuando se dio un nuevo nacimiento, cuando un hombre de Dios nació, entonces Enoc empezó a caminar con Dios. Si lo pueden entender, es un claro tipo de nuestra vida antes y después de nacer de nuevo por la fe en Cristo Jesús. Antes de nacer nosotros éramos iguales a cualquier persona de la sociedad, pero después de el nuevo nacimiento, después de que un hombre nuevo nació, un hombre de Dios, una mujer de Dios nació, las cosas deben de ser diferentes. Cuando hemos nacido por el Espíritu Santo, ha nacido un nuevo ser que se llama Hijo de Dios. Les digo, un hombre de Dios, una mujer de Dios, un santo de Dios. Así es que solo a través de un nuevo nacimiento hay un Matusalén, hay un hombre de Dios, hay una mujer de Dios que está siendo creado. Entonces, a partir de ese evento extraordinario que le ocurrió a Enoc, dejó las costumbres del mundo y ese hombre de Dios que nació, pues empezó a ser diferente. Muchas personas cuando nacen de nuevo a lo mejor continúan viviendo con
las anteriores costumbres del mundo, pero esa no es la expectativa que Dios tiene. Hay otras personas, espero que tú seas de estas, que deciden vivir todos los días de su nueva vida caminando con Dios. Así es que Enoc, yo puedo hablar de él, el hombre que caminó con Dios. Abel, yo les decía, ¿cómo titularíamos la vida de Abel? Pues el hombre que alcanzó la excelencia, el hombre que agradó a Dios. ¿Cómo hablar de Enoc? Pues el hombre que caminó con Dios. Esa es la parte más importante y ambas se hacen por la fe. Por la fe tenemos excelencia, por la fe agradamos a Dios, por la fe podemos caminar con Dios. Así es que esta es una impresionante palabra de Dios que nos está siendo dada. Enoc caminó con Dios y no vio muerte. Esta es la siguiente gran revelación que nos da la palabra de Dios. Una vez que hemos nacido de nuevo, empezamos a caminar con Dios. Y quien camina con Dios no ve muerte. Y nosotros tenemos la promesa de parte de Dios de que no veremos muerte. La muerte ya no puede enseñorearse de nosotros, sino que es Jesús el que viene por nosotros para llevarnos. No es la muerte la que viene a visitarnos, no es el ángel de la muerte el que viene por nosotros, sino es el mismo Jesús el que viene, nos toma, nos lleva a su presencia, de tal manera que tenemos esa promesa, no veremos muerte. Obviamente, en este cuerpo, aquí en la tierra, llegará un día en que nuestros días terminen. Cuando eso ocurra, si tenemos nuestra fe puesta en el Señor, Él es el que viene por nosotros para llevarnos a su presencia y no es la muerte, no es el final el que viene por nosotros. Así es que Jesús venció la muerte. Ya no tiene poder sobre nosotros, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo. Hay una morada que nos está esperando, un nuevo cuerpo que nos está esperando, un cuerpo glorificado que nos está esperando, que ya está hecho, el cual simplemente está guardando a que Jesús nos lleve y nos traslade hacia allá. Así es que, qué interesante historia es esta. Así es que Enoc, como lo vuelvo a repetir, tuvo un hijo llamado Matusalén, el hombre de Dios, y este hombre, Matusalén, tuvo a un hijo que se le llamó Lamec. Lamec fue el padre de Noé. A ver, otra vez se los voy a volver a decir. Matusalén, hijo de Enoc, tuvo un hijo, se llamó Lamec. Lamec fue el padre de Noé. Así es que Noé fue la cuarta generación de Enoc, una generación bendita, una generación de bendición para la tierra, para el ser humano. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque quiero que ustedes vean lo que dice la palabra de Dios acerca de esta generación. O sea, fíjense bien lo que pasó con Enoc. Enoc tuvo un cambio, nació el hombre de Dios, caminó con Dios y tuvo generaciones. Matusalén, Lamec, Noé. Veamos qué dice Dios de esto. Génesis capítulo 6, verso 5. Dice, y vio Jehová, bueno, si alguien lo puede leer más bien, de Génesis 6, 5 hasta el 9. Yo, no, nadie dijo yo. Sale, Ok. sale Alejandro.
Alejandre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y es El 9. la 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Wow. Entonces, quiero que ustedes se den cuenta de el ambiente que había alrededor de esta familia, alrededor de esta generación. Nos dice la palabra de Dios que había gran maldad sobre la tierra. Yo diría que como los tiempos que estamos viviendo nosotros actualmente, y en ese tiempo de gran maldad sobre la tierra, en donde todos los designios de los hombres eran solamente lo malo, lo perverso, las cosas terribles, en medio de toda esa maldad se encontró a un hombre. Un hombre halló gracia delante de los ojos de Dios, y ese hombre era Noé. Pero Noé no era cualquier hombre, sino que Noé era el bisnieto de Enoc. Enoc, el hombre que caminó con Dios y fue traspuesto hacia el cielo por él, no vio muerte. Bueno, pues Noé era el bisnieto. Algo tenía Noé diferente al resto de los hombres de toda la tierra. ¿Y qué es lo que tenía de diferente? Sus generaciones. Véanlo bien, lean bien lo que dice la palabra. Dice que él era perfecto en sus generaciones. ¿Cuál es la generación de Noé? Bueno, Enoc, Matusalén. Matusalén es el hombre de Dios, recuerden. El hombre más longevo sobre la tierra. El hombre que vivió más sobre la tierra, el hombre de Dios. Lamec, si ustedes lo leen en sus Biblias, vivió 777 años, 777, el total cumplió el total, el 7 es el número completo, número perfecto, 777, es decir, cumplió perfectamente el número de sus días. Y entonces Noé, de quien dice la palabra, que también caminó con Dios. ¡Wow! También caminó con Dios. Yo creo que un padre, como les he dicho, enseña a sus hijos con el ejemplo, no solamente con palabras, sino con el ejemplo. Puedo comprender de la palabra de Dios que Enoc, caminando con Dios, fue un ejemplo para Matusalén, el hombre de Dios. Matusalén, el hombre de Dios, fue un ejemplo para Lamec. Lamec fue un ejemplo para Noé, perfecto en las generaciones. Así es que el cambio radical que tuvo Enoc en su vida, pues lo llevó a vivir 300 años caminando con Dios. Y en esos 300 años tuvo una trascendencia no solo en su propia vida, sino en la de sus generaciones, que fueron llamadas perfectas. Escuchen bien, esto es un hombre de fe, esto es un héroe de la fe, una persona que hace generaciones perfectas. Esto se hace por la fe. Este es un héroe de la fe, generaciones perfectas. ¿No les gusta eso? ¿No les gusta eso? ¿No les gusta que por la fe ustedes pueden hacer a través de su ejemplo generaciones perfectas, que no solamente afecten a sus hijos, sino a sus nietos y hasta a sus bisnietos? Lo que ustedes hagan hoy día, la fe que ustedes tienen hoy día, afectará hasta, como estamos viendo aquí, 4 generaciones
perfectas, hombres de Dios que deciden caminar con Dios como lo hizo su padre, como lo hizo Enoc. La maldad, como ustedes se pueden dar cuenta, era tan grande sobre la tierra que Dios estaba dispuesto a exterminar a todo ser humano y a todos los animales de sobre la faz de la tierra, pero Noé halló gracia delante de Dios. Así es que este es otro de los frutos de una persona de fe, de Enoc. Halló gracia delante de Dios y pudo salvar a su familia, y como ustedes conocen la historia, y a toda la raza humana también de la destrucción. Así es que, vean, caminar con Dios tiene resultados maravillosos. Número 1, no ver muerte. Número 1, primer resultado maravilloso de caminar con Dios, no ver muerte. Número 2, una vida extendida como la de Matusalén, el hombre más longevo sobre la tierra. Número 3, cumplir perfectamente el tiempo, tus días aquí en la tierra, como Lamec, 777 años. Salvar a tu familia, traer salvación a tu familia y a todos los que están alrededor tuyo, hallar gracia delante de Dios. 4, wow, o sea, 4 y 5, tener generaciones perfectas. Esto es caminar con Dios. Así es que si tú a través de la fe, tú puedes caminar con Dios todos los días de tu vida, entonces yo puedo decirte que no tienes por qué estar afligido de toda la maldad que hay alrededor. No tendrías que estar afligido porque tus hijos anden en medio de un mundo malvado, perverso, con un montón de cosas que hay alrededor. Si tú caminas con Dios, vas a dar un ejemplo de cómo caminar derecho, rectamente. No vas a estar, te digo, afligido. Tampoco vas a estar afligido o temeroso por el juicio de Dios contra tu casa, el juicio de Dios contra la maldad o algo, porque tú vas a ser librado, tu familia va a ser librada, tus generaciones van a alcanzar gracia delante de Dios si caminan con Dios. Así es que si tú decides caminar con Dios, yo nuevamente puedo decirte, tus generaciones van a ser perfectas, generaciones perfectas, gente de bendición en esta tierra. Así es que generaciones que a través de tu ejemplo van a decidir caminar con Dios como tú lo has hecho. ¡Wow! Yo quiero caminar con Dios. Yo quiero ser como Enoc, caminando con Dios todo el tiempo. Ahora, ¿qué significa caminar con Dios? Eso sería la siguiente pregunta interesante, ¿no? Caminar con Dios significa ser un religioso. Caminar con Dios significa un estilo de vida, un tipo de conducta. Caminar con Dios, ¿qué significa caminar con Dios? Estar todos los días en la iglesia, ¿qué significa caminar con Dios? Levantarme todos los días a las 6 de la mañana para orar. Significa caminar con Dios, hacer largas oraciones, enseñarle a toda la gente lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. ¿Qué significa caminar con Dios? Bueno, Amós 3:3 creo que nos da una respuesta a esta pregunta. Si alguien lo puede leer, primero que lo pueda encontrar y luego que nos lo lea, ¿verdad? Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Es esa? Esa mera, muy bien. Eli ya nos dijo que ella sí sabe encontrar los libros de la Biblia, muy bien. Ni lo leyó, ya se lo sabía de memoria. Ah, no, sí lo leí. Muy bien, muy bien. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces,
esta nos da una respuesta. Para que dos puedan caminar juntos, necesitan estar de acuerdo. ¿Ok? Otra vez. Para que dos personas caminen juntos, necesitan estar de acuerdo. No es posible caminar juntos por mucho tiempo si no hay acuerdos. Yo puedo decirles que 39 años de matrimonio implica tomar acuerdos. No podemos estar juntos 39 años que hemos estado juntos, Alejandra y yo, como matrimonio, si no es porque hay acuerdos, porque estamos de acuerdo en cosas. Si no estuviéramos de acuerdo, cada quien agarraría su propio camino y eso definitivamente nos separaría. Cuando en un matrimonio dos personas tienen cada uno sus propios intereses y van buscando cumplir sus propios propósitos y formas de vida y todo, durarán poco tiempo juntos, pero van a terminar separándose. No pueden estar juntos todo el tiempo. Los hijos, por ejemplo, pues ellos desarrollan sus propios planes, ellos desarrollan su propio futuro y eventualmente pues tienen que dejar a los padres para unirse a otra persona. Eso es lo correcto. Los hijos no pueden permanecer junto con los papás. Ellos van a tener sus propios planes, sus propios propósitos. Entonces se separarán de los padres para ir y unirse con otra persona que tenga los mismos acuerdos, el mismo plan. Entonces, para caminar con Dios, entendemos que es necesario pues estar de acuerdo con Él. No hay manera de caminar con Dios si no hay un acuerdo con Dios. Así es que quisiera que notáramos que tanto en el caso de Noé como en el caso de su bisabuelo Enoc, la palabra de Dios nos dice que ellos dos caminaron con Dios, es decir, que ellos siempre estuvieron de acuerdo a la voluntad de Dios. Había un acuerdo entre ellos y la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios de cómo son los caminos de Dios? ¿Con qué tenemos que estar de acuerdo? Bueno, dice Deuteronomio 32, 4, si alguien lo puede leer, por favor. Yo. Sí, vamos a 32, 4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Es justo y recto. Amén. Ok, entonces una persona que camina con Dios, su obra, la obra que desarrolla es perfecta, anda en caminos de rectitud, no hay iniquidad en él, es una persona justa y recta. Podemos entender que esto es lo que sucedió con Enoc y esto es lo que sucedió con Noé. Eran personas con una obra perfecta, que andaban en caminos de rectitud, que no había iniquidad en ellos, andaban en la verdad, eran justos y eran rectos. Estos son los caminos de Dios, así son, ¿cierto? Para poder caminar con Dios necesitamos estar de acuerdo con Él, nos lo dice la misma palabra de Dios. Esto es caminar con Dios. Ahora bien, Dios ha establecido un camino para que nosotros caminemos por ese camino. En ese camino estaremos caminando con Dios. Dios quiere que nosotros, que tú y yo, caminemos con Él como caminó Enoc
como caminó Noé. Es decir, Dios quiere que tú no veas muerte, Dios quiere que tus generaciones sean perfectas, Dios quiere que tú halles gracia delante de Él, que seas bendición para toda la tierra. ¿Cómo se puede hacer eso? Caminando con Dios. Así es que Dios preparó ya un camino por el que tú puedas andar en donde Él siempre estará. Dice Isaías 35 del verso 8 hasta el 10. ¿Alguien lo puede leer? Isaías 35 del 8 al 10. Yo otra vez. A ver, Angie. Dice, y habrá allí calzada y camino, y el cual será llamado camino de santidad. No pasará por allí ningún impuro, sino que él mismo estará con ellos. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Síguele, hasta el 10. Oh, perdón. No habrá allí león ni fieras subirán por él, ni allí se encontrarán, para que caminen los redimidos, y los redimidos por Jehová, y volverá a nación con alegría, y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Ok, entonces vean lo que la promesa que hay de parte de Dios en esta palabra. Dice allí que en este camino no hay manera de que en ese camino pase alguna persona inmunda, alguna persona con un corazón malo, con un corazón impuro. No hay manera que entre en ese camino una persona así. Los que pasen por ahí serán los redimidos del Señor. Aquellas personas que se han tomado de esa redención ganada por Jesús en la cruz, que Jesús pagó por nosotros con su sangre, aquellas personas que hayan aceptado ese pacto de redención a través de la sangre de Jesús, serán los que puedan caminar en ese camino. Pero vean la promesa, dice que en ese camino Dios mismo estará con nosotros. Ya lo leyeron, Isaías 35:8. Yo diría hasta subrayenlo, sino que Él mismo estará con ellos. Yo en mi Biblia, yo le puse ahí donde dice, sino que Él mismo estará con ellos, yo le puse como con Enoc, como con Noé. Dios caminó con Noé, Dios caminó con Enoc, Enoc caminó con Dios, Noé caminó con Dios. Así es que en este camino yo puedo caminar con Dios, yo puedo estar en igual circunstancia que Enoc o que Noé. Es un camino preparado para los redimidos del Señor. Así es que, ¿quieres caminar con Dios todos los días? Bueno, pues es necesario estar en este camino, el camino de santidad. No es un camino, el camino de santidad no es un camino de sufrimiento, no es un camino de escasez. Por el contrario, nos dice que es un camino de gozo, alegría, diseñado específicamente para que caminen allí los redimidos del Señor. Es un camino de gozo, no es un camino de tristeza, no es un camino de angustia, no es un camino de enfermedad, no es un camino de estar en el apenitas, es un camino de abundancia, es un camino hecho para nosotros, para caminar con Dios. Ahora, pero yo lo que puedo notar cuando leo esto, ¿no? Es que para muchos cristianos, Dios es solamente una parte de su vida. Déjenme explicar. Yo lo veo de esta manera. Si a alguna persona se le dijera, a ver, dibuja tu vida, en qué consiste tu vida, y de manera proporcional a la importancia, al tiempo, a lo que tú haces, ¿cómo lo dibujarías? Entonces alguna persona, a lo mejor yo me imagino que podría, pues el trabajo es un bloque ahí en su vida.
Otro bloque importante pues sería su familia. Otro bloque pues sus amigos, sus diversiones, sus negocios, puede ser otro bloque, ¿no? Entonces va poniendo bloques. Y yo creo que un bloque adicional sería Dios. Esto es para un cristiano. Para los cristianos ni siquiera lo ponen. Pero un cristiano yo creo que pondría a Dios como un bloque de su vida. Probablemente, tal vez, el bloque más grande. Yo creo que a lo mejor hasta compitiendo con su trabajo. O a lo mejor el bloque del trabajo está más grande que el bloque de Dios. El bloque de la familia también me imagino que será un bloque grande. No sé cuáles sean las prioridades y cómo vean las vidas las personas. Pero ese es un grave problema de muchos cristianos. Porque Dios es para ellos una parte de su vida y no es el todo de su vida. Ese es un grave problema. Yo quisiera, si alguien puede leer Proverbios capítulo 3, del verso 5 al 7, por favor. Yo, Dale, Toño. fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. He visto ese problema de que Dios es una parte de sus vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que de repente la persona está en su trabajo y obra conforme a las reglas de su trabajo. Está en su familia y entonces observa las costumbres de su familia. Está con sus amigos, en las diversiones, y entonces, pues, se mueve conforme al ambiente que se ha creado entre ellos. Está en los negocios y hace todo lo que sea con tal de obtener las ganancias. Dado que Dios es una parte de su vida, de repente se acuerda de Dios, asiste a la congregación, quizás la que mejor le acomoda, la que está más cerca, la que le ocupa menos tiempo tal vez, y entonces regresa a su entorno, a su vida. Esta es la realidad de muchísima gente que se dice cristiana. Dios es solamente una parte de su vida, pero no es su vida. Dice aquí Proverbios 3:5, Proverbios 3:6 dice, reconoce a Dios en todos tus caminos. Esto es caminar con Dios. No puedes caminar con Dios si Dios no está presente en tu trabajo. No puedes caminar con Dios si Dios no está presente en el ámbito de tu familia. No puedes caminar con Dios si Dios no está presente en tus diversiones. No puedes caminar con Dios si Dios no está presente en tus negocios. Reconócelo en todos tus caminos. Quiere decir que tú puedas darte cuenta que Dios va junto a ti en el trabajo, en tus negocios, en la familia, en todas partes. Los caminos del Señor dijimos que eran perfectos, rectos, justos, verdaderos, sin ninguna iniquidad en ellos. Eso quiere decir que en el trabajo tu obra ha de ser excelente, recta,
justa, verdadera, sin iniquidad en ello. Lo mismo en tu familia, lo mismo en tus diversiones. Esto es caminar con Dios, reconocerlo en todos tus caminos, y entonces se van a empezar a enderezar todas las cosas chuecas, todas las vertientes sinuosas que hay en tu vida van a empezar a enderezarse. Esto es caminar con Dios. Este es el camino de santidad, no es un bloque de tu vida. El camino de santidad es un camino por donde tú caminas con toda tu familia, con tu trabajo, con tus amigos, con tus diversiones, con todo tú caminas en ese camino de santidad. No puedes decir, Dios, en esta pequeña parte de mi vida, Señor, aquí no te metas, aquí yo estoy solito, aquí yo hago lo que yo quiero, en esta parte, aquí si no, fuera, 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 aquí no entras tú, aquí solamente yo, porque entonces te encontrarás que no estás caminando integralmente con Dios, no serás una persona íntegra, sino una persona solamente parcial, una persona que camina con Dios parcialmente. Así es que caminar con Dios tiene grandes, enormes beneficios, como los vimos, no ver muerte, hallar gracia delante de Dios, generaciones perfectas, pero caminar con Dios es mucho más que ser una persona religiosa, una persona cristiana, es mucho más que eso. Es meter toda tu vida en ese camino de santidad en donde Dios ha prometido va a estar contigo para siempre. Siempre va a estar allí en ese lugar. Así es que, ¿cómo puedo yo meterme en ese camino de santidad? Esa sería la pregunta. Ok, esto otra vez, esta es la clásica predicación de échale ganas y métete en el camino de santidad. Esta es la clásica predicación de estás mal, equivocado y tienes que corregir y tienes que preocuparte por meter, observa bien lo que estás haciendo y corrige, échale ganas para estar viviendo en el camino de santidad. No, 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 no. ¿Cómo se logra caminar con Dios? Que ya les dije qué es caminar con Dios. ¿Cómo se logra? Hebreos 11:5 lo dice. Hebreos 11:5 nos dice cómo es que caminó con Dios Enoc. ¿Quién lo puede leer? Hebreos ¿Lo 11:5. leo? Sí, no sé ¿Lo quién. leo? Adelante. Por la fe, Enoc traspuesto, soy Elizabeth. Ajá. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Nada más ese? Ok, ¿hasta ahí? Sí, sí, sí. Enoc, entonces, ¿cuál es el secreto de Enoc para caminar con Dios y haber sido traspuesto hacia los cielos? ¿Cuál es el secreto? La Lo fe. hizo con fe. ¿Cómo se camina con Lo Dios? hizo con fe. ¿Cómo, agradándole cómo puedo vivir en Con el fe. camino de santidad? agradándole a través de nuestra fe. Por la fe. Por la fe. Por la fe caminas con Dios. Por la fe metes a tu familia allí en el camino de santidad. Por la fe metes tu trabajo allí. Oye, pero es que si no sigues las reglas de tu trabajo, quién sabe cómo te vaya a ir. Por la fe yo meto a mi trabajo allí. Y agrado a Dios. Oye, pero tus amigos no te van a aguantar de que tú andes en el camino de Dios, ellos son reventados. Pues yo meto a mis amigos en el camino de santidad. Si no me quieren, pues adiós. Yo voy a andar en el camino de santidad y yo no voy a salirme de él. A lo mejor en el camino de santidad te encontrarás nuevos amigos, amigos que sí quieran andar en ese camino, amigos que prefieran andar en ese camino que andar de reventados. En mis negocios, oye, es que si no hago las cosas medias chuecas, no voy a ganar suficiente dinero.
pues yo voy a meter mi negocio en el camino de santidad y voy a confiar en Dios, en que Él es mi proveedor y mi sustentador. Y voy a ser próspero. Y eso es lo que hace una persona que camina con Dios. Es una persona que vive por fe. Así es que otra vez vuelvo a regresar al punto. Enoc agradó a Dios durante 300 años en que caminó con él. Una vez que el hombre de Dios nació. ¿Se acuerdan? Una vez que nació el hombre de Dios, entonces empezó a caminar con él. Todos en la sociedad corrupta en donde vivía Enoc daban testimonio de que Enoc era diferente. No buscaba agradar a las demás personas. No le importaba quedar mal con todos los demás. A él lo que le importaba era agradar a Dios, y esto mediante la fe. ¿Qué fue lo que impulsó a Enoc a caminar todos los días con Dios en medio de una sociedad corrupta? ¿Qué fue lo que lo impulsó? Su fe. Su fe. Solo por la fe podemos agradar a Dios, no hay otra forma. Solo por la fe podemos caminar con Dios. Solo por la fe podemos meternos en el camino de santidad. Así es que por la fe encontramos que nosotros podemos dar lo mejor de nosotros mismos en una vida de excelencia que agrade a Dios, pero por la fe, claro que sí podemos caminar con Dios en ese camino llamado camino de santidad y entonces agradar a Dios. Así es que yo estoy seguro que de las personas que están ahorita conectadas y los que van a escuchar, hay hombres y mujeres que anhelan agradarle a Dios antes que a sus amigos, familiares y sociedad en general. ¿Sí hay alguien aquí así? ¿Sí hay alguien? Sí hay alguien. Hay alguien así que prefiera agradar a Dios que a todas las demás personas. Esto se hace por la fe, por la fe. Vean lo que dice Hebreos 11:7, es el verso que seguía. Hebreos 11:7, ¿qué dice? Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se verían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así es que, fíjense que por la fe, Noé no solamente caminó con Dios como Enoc su abuelo, sino que por esa fe preparó el arca en que toda su casa obtuvo salvación. Yo creo que si tú por la fe empiezas a caminar con Dios, vas a encontrar salvación para toda tu familia. Hijo, toda tu familia. Hijo, toda tu familia. Y a lo mejor tú estás pensando en tu esposa, tu esposo, tus hijos que conoces. Cuando te digo toda tu familia, empieza a ver a los que todavía no conoces. Empieza a ver a tus nietos. Empieza a ver a tus bisnietos. Empieza a ver las esposas de tus hijos o los esposos de tus hijos. Empieza a ver los esposos de tus nietos, las esposas de tus nietos. Empieza a ver a todos ellos. Si tú por la fe caminas con Dios, tú vas a crear un arca de salvación para toda tu familia. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes creen que podemos caminar con Dios en estos tiempos que estamos viviendo? Son tiempos difíciles, de mucha corrupción, de mucha tentación, ideologías terribles, amigos terribles que están alrededor de nuestros hijos, de las personas.
pero ¿podremos caminar con Dios en estos tiempos? Yo creo que sí. No son tiempos muy diferentes de los que se vivían con Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Jesús dijo que el final de los tiempos sería como en los tiempos de Noé. Así es que eso nos coloca en esa posición, ¿ok? Como en los tiempos de Noé serían los últimos días. Pues estamos viendo en los últimos días, como en los tiempos de Noé. La gente se casaba y se daba en casamiento y no tomaban en cuenta a Dios para nada. Los tiempos son así ahora. Así es que creo que es evidente que Cristo viene pronto. Hay señales en los cielos. Creo que como nunca antes han habido señales en los cielos. Todos los días vemos noticias de señales en los cielos. Los tiempos están muy cercanos. La gente no hace caso. Los tiempos están listos allí. Así es que en medio de toda esa maldad, en medio de la corrupción, en medio de toda la violencia, en medio de toda la mediocridad que estamos viendo, en medio de una sociedad moralmente corrupta, podemos caminar con Dios. Sí, sí, sí se puede caminar con Dios. Es nuestra fe en Dios la que nos puede meter en ese camino de santidad y empezar a caminar con Dios. Y empiézalo a ver desde ahorita. Dilo conmigo, generaciones perfectas vienen. No vamos a ver muerte. Vamos a agradar a Dios. Mis generaciones van a estar caminando con Dios. Empiézalo a ver para ti. Puedes ahora mismo tú decir, Señor, yo decido dejar mis propios caminos. Yo decido dejar mis propias ideas para elegir andar en tus caminos. Señor, yo te voy a reconocer a ti en todos mis caminos, en el trabajo, en la familia, en la educación de mis hijos, en la escuela, con los amigos, en los negocios, en todos los aspectos. Yo te voy a reconocer a ti. Yo corrijo todo ello a tu voluntad, lo meto en tu voluntad por la fe. Así es que yo declaro para mi vida generaciones perfectas, generaciones perfectas, generaciones perfectas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Para terminar, quiero que vean esto. La palabra de Dios nos muestra una historia increíble. Jesús ya había resucitado, pero sus discípulos todavía no lo sabían. Iban en el camino a Emaús, 2 de ellos, y Jesús empezó a caminar junto a ellos, y no lo reconocían, hasta que Jesús se hizo evidente a sus ojos. Quiero que sepas que el Espíritu de Dios camina junto a ti. A lo mejor no lo reconoces, a lo mejor no lo ves, a lo mejor no te das cuenta, pero Él te libra de peligros. Él te redarguye, Él te alerta de cosas que están por venir y de las cuales quizás ni siquiera te das cuenta de ello. Él está junto a ti, caminando contigo, bendiciéndote, librándote. Lo que dijeron los discípulos cuando se dieron cuenta que era Jesús, dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Dijeron ellos, ¿no ardía nuestro corazón? Quizás tú no veas que el Espíritu de Dios vaya junto a ti, pero lo que sí puedo decirte es que arde tu corazón porque el Espíritu de Dios está ahí, porque Dios está caminando junto a ti, y cada vez que tú abres las Escrituras y el Espíritu de Dios las abre delante de ti, Él te está diciendo, estoy caminando contigo, estoy caminando junto a ti, estoy aquí junto a ti, estoy caminando contigo. Tu corazón creo que puede estar ardiendo hoy, desde el inicio de esta plática, a lo mejor está ardiendo ahí tu corazón porque el Espíritu Santo te está abriendo las Escrituras. Y ese
el Espíritu de Dios es nada menos que el Espíritu de Jesús, es Jesús mismo estando contigo y diciéndote, yo estoy junto a ti, estoy caminando contigo, por lo cual no verás muerte, por lo cual tus caminos empezarán a ser perfectos, por lo cual tus generaciones serán perfectas, vas a ver a tus generaciones caminando conmigo también. Esta es la promesa que tenemos de parte de Él. Gracias, Dios. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? Wow, nadie. Entonces fue clarísimo, yo creo. Sí, Rebe. Pues nada más realmente yo creo que todos, bueno, los que sabemos que el Señor nos ha escogido y nos ha llamado, ha dado ese privilegio enorme de ser sus hijos, cuando tienes esa revelación, es tener al Señor como en segundo o en tercer. O sea, no se puede, ni siquiera es porque tú lo busques, que tú busques en primer lugar. Simple y sencillamente Él es todo en todo. O sea, no dar un paso, no quieres tomar decisiones, no quieres hacer cosas, aunque nos equivoquemos en la carne, pues sí, cometemos muchos errores y seguramente pecados, no lo sé, pero yo le digo al Señor, qué bueno que tú conoces las intenciones del corazón y sabes que realmente eres lo primero, eres lo más importante para nuestras vidas. Y llega el momento, por ejemplo, cuando yo llegué aquí acá al Alcance Internacional y acá con ustedes, en verdad yo lo que más le agradecía al Señor es que decía, Señor, esto era lo que yo necesitaba, o sea, esto es lo para sentirme viva, no tener nada más un Dios al que le pedía y incluso me respondía todo, pero sentirte vivo, sentirte todo el tiempo animado, todo el tiempo con todo y problemas, con todo y cosas difíciles, siempre saber que en Él estás completo. Y yo creo que ni siquiera te propones que Él sea lo primero en todo, simple y sencillamente no puede ser de otra forma. Ese es mi comentario. No puede ser de otra forma, Él es todo. Y sí, le digo yo al Señor, pues, Padre, desafortunadamente muchas veces, estando también aquí en la tierra como seres humanos, pues hay cosas que tienes que hacer que te distraen de cosas del reino, o sea, que te distraen, pero eso no quiere decir que estés fuera, no quiere decir que estés como tú decías, ¿no? En tu trabajo, Él sea lo primero, en tu casa, en tu familia, que Él sea lo más importante, no necesitas estar en un monasterio para que Él sea lo primero. Así es que, bueno, pues ese es mi comentario, pastor. Ya. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo o preguntar algo? Ok. Entonces, aquí viene corriendo mi esposita, que estaba aquí cerquita. Ok. Entonces, pues dado que todo quedó clarísimo y todos empezarán a caminar con el Señor como Enoc. Espero que sí. Nos vemos entonces. Dios les bendiga muchísimo. Que tengan una noche. Adiós a todos. Y que aquí haya muchos, otra vez, grandes héroes de la fe en los que están aquí en esta Ok, reunión. Dios los bendiga, descansen. Muchas Que gracias. descansen todos. Gracias. Muchas Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Bye. Bye, Sarita. Bye, Chao. bye. Buenas noches. Bye, Sarita. Buenas noches. Bye. Adiós. Adiós. Chao.